Hola a todos y bienvenidos a esta nueva etapa de aprendizaje. En la sesión de hoy abordaremos el tema de la ley de Ohm. Aprenderemos a identificar los componentes de un circuito eléctrico, su simbología y unidades. Vamos a ver cómo abordaremos este tema. Comencemos. Para entender la ley de Ohm abordaremos las siguientes temáticas. En primer lugar, vamos a ver qué es eso de la ley de Ohm. Como segunda medida, veremos qué es un circuito eléctrico. A continuación, cómo se diagrama un circuito eléctrico, las variables y unidades de medida de la ley de Ohm y finalizaremos con el apartado de la corriente eléctrica. Para comenzar, veremos qué es la ley de Ohm y cómo se relaciona con esta imagen que vemos aquí, la imagen de un circuito eléctrico básico. La ley de Ohm nos dice que se expresa la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico de corriente continua, más conocido como CC o DC. La relación que existe entre el voltaje, representado por la letra V, la corriente o intensidad, representado por la letra I, y la resistencia, representada por la letra R. Así las cosas, el voltaje se expresa mediante la fórmula corriente o intensidad por resistencia, donde la V representa el voltaje, la I la corriente y la R la resistencia. Para determinar las demás variables se puede hacer a través del siguiente diagrama. Observemos que el diagrama está representado por una letra V, una letra I y una letra R. Si necesitamos hallar el valor de la intensidad I, lo haremos de la siguiente forma. Decimos que la intensidad I será igual al valor del voltaje sobre el valor de la resistencia, de tal forma que obtendremos la siguiente fórmula: corriente o intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora, si queremos despejar el valor de la resistencia o la variable R, diremos que resistencia R es igual al voltaje sobre la intensidad o la corriente I. Así las cosas, tendremos la siguiente ecuación: resistencia es igual a voltaje sobre intensidad o corriente. Vamos a repasar el siguiente apartado. ¿Puedes recordarlo? Miremos el siguiente gráfico. ¿Recuerdas cuáles son las variables que intervienen en la ley de Ohm? ¿Qué variable hay aquí? ¿Qué variable hay aquí? Y la variable que estaría en esta sección. Vamos a ver la respuesta. Muy bien, si dijiste que en la parte superior está la V, la relación de voltaje, en la parte inferior izquierda la corriente o la intensidad y en la parte inferior derecha la resistencia, has acertado en las tres opciones. Si te equivocaste en alguna, no te preocupes, que este gráfico lo visualizaremos durante toda la sesión. Vamos a ver ahora los circuitos eléctricos de corriente continua o CC o DC, que es la nomenclatura, el acrónimo que se utiliza para corriente continua, CC o DC,
cualquiera de los dos es válido, ya que esta DC se expresa en inglés. En la imagen vemos el ejemplo de un circuito eléctrico. A un circuito eléctrico se le denomina al conjunto de elementos conectados entre sí, todos estos elementos que tenemos aquí conectados entre sí, por medio de los cuales puede circular una corriente eléctrica. Así las cosas, los elementos que intervienen en un circuito eléctrico son nuestra pila o batería, que tiene dos bornes o polos, uno positivo identificado con el color rojo y uno negativo generalmente identificado con el color negro. También tenemos los cables o conductores, uno que va del polo positivo a nuestro elemento y otro que sale del polo negativo de la batería o la pila a nuestros otros elementos. También tenemos un interruptor o switch, el cual nos permite el flujo de energía eléctrica y solo tiene dos posiciones: encendido o apagado, o abierto o cerrado. Tenemos también nuestro siguiente elemento, que es una bombilla, la cual tiene también sus dos conectores positivo y negativo. Ahora reflexiona respecto a lo anteriormente dicho. ¿Puedes identificar los componentes del circuito eléctrico de la imagen? Este rojo y este verde, este pequeñito por aquí y este por aquí. ¿Lo recuerdas? Vamos a ver. Así es. Si dijiste que este era la pila o batería, el rojo y el verde los cables, este pequeñito de acá el interruptor o switch, y este en amarillo la bombilla, has acertado. Si te equivocaste en alguno, no te preocupes, que esto también lo veremos durante toda la sesión. Vamos a ver ahora cómo es el diagrama de un circuito eléctrico de CC. Recuerda que CC es el acrónimo de corriente continua. Sería muy difícil en todos los ejemplos realizar el mismo dibujo para expresar un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico es de los más básicos, pero aquí pueden haber 2, 3, 4, 5, hasta 6 o 10 bombillos, y aquí pueden haber una o más fuentes de energía. Entonces, para ello vamos a ver cómo se simplifica este circuito eléctrico a través de un diagrama. Para ello vamos a identificar la simbología que representa cada uno de los elementos del circuito. En primer lugar tenemos la bombilla, que es una resistencia. La resistencia es la posición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica. Dicha resistencia se representa por este símbolo. También tenemos el símbolo de la pila, la batería, la fuente de energía, con sus respectivos polos positivo y negativo. Se identifica con el símbolo de esta T acostada, que para el caso del polo positivo es más largo y para el polo negativo es más corto este apartado. También tenemos el símbolo del switch o el interruptor, que se identifica mediante estos elementos: un círculo y un palito, otro círculo y otro palito. ¿Qué representa este palo levantado? Representa básicamente que el switch está abierto o el circuito está abierto, es decir, no pasa corriente a través de nuestro circuito. También tenemos el cable conductor, que para este caso se representa por una línea continua. Así las cosas,
nuestro circuito eléctrico comprendido por pila, cables, interruptor y bombillos se representaría mediante el siguiente diagrama. ¿Ves qué sencillo ha quedado? La pila, el cable conductor, el interruptor, el bombillo, que en este caso es la resistencia, y más cable conductor del polo positivo al polo negativo. Para medir nuestras unidades hemos identificado lo siguiente. El voltaje, recordemos este diagrama, que es la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia, que es la ley de Ohm. El voltaje representado por la V, la corriente o intensidad por la I y la resistencia R se identifican mediante las siguientes unidades. Vamos a decir que las unidades para el voltaje son los voltios, representados por la letra V. Las unidades para la corriente o intensidad son los amperios y se representan mediante la letra A. Y la resistencia está representada por la letra griega omega y se mide en ohm u ohmios. Ohm, recordemos que es el nombre de la ley que estamos trabajando el día de hoy. Así las cosas, el voltaje se dará en voltios, V, la corriente o intensidad en amperios, A, y la resistencia, R, se dará en ohmios. Es equivalente decir que voltaje es igual a corriente por resistencia. Sus unidades, para este caso serían V de voltios, es igual a de amperios por omega de ohmios. Vamos a practicar, así es de que hazlo tú mismo. ¿Cuál sería la unidad equivalente para la corriente o intensidad? Corriente igual a voltaje por resistencia. Vamos a ver la solución. Tenemos que equivalentemente la corriente es A de amperios, sería igual a voltios dividido en ohmios. Muy bien, vamos a ver qué sucede. Para entender todos estos apartados hemos decidido incluir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Corriente eléctrica, representada por la letra I, es el flujo de carga eléctrica, la carga eléctrica de la batería, a través de un conductor. Recordemos que este es el conductor, el cable. Y este sería el sentido de circulación de la corriente. Si te fijas, en este ejemplo tenemos el switch o interruptor en posición de cerrado, es decir, que permite fluir la corriente de un punto hacia el otro punto. La corriente eléctrica en un circuito eléctrico fluye del lado positivo al lado negativo y equivalentemente, matemáticamente podemos decir que fluye del polo negativo al polo positivo. Así las cosas, la corriente vendría circulando en este sentido a través de todos los elementos: el interruptor o switch, el bombillo o la resistencia. Muy bien, esa ha sido la temática del día de hoy. Recordemos que hemos visto la ley de Ohm, los circuitos eléctricos, cómo se hace el diagrama de un circuito eléctrico, qué variables y unidades se
tienen. Y finalmente hemos repasado el apartado de la corriente eléctrica. Feliz día y hasta pronto.